compartir con ustedes una reflexión que desde hace días venía ponderando y por un acontecimiento que Salvador Sánchez mencionó al principio del programa, que es la existencia ya de una sentencia que ha condenado a un funcionario público en la República Dominicana, inclusive afectando su patrimonio. Pero antes de entrar en el detalle, quiero hacer una breve para poner en contexto de qué se trata todo esto. Miren, cuando el 16 de agosto del año 2020, asumió el poder el presidente Luis Abinader, nosotros observamos en algunos de sus funcionarios que tenían un contacto anteriormente, por ejemplo, con los medios de comunicación, que tenían contacto con los periodistas, que tenían un contacto frecuente inclusive con la gente de su partido y con mucha gente de la sociedad. Una vez el gobierno pues le otorgó el decreto, pues se le metió como el demonio y se convirtieron en enemigos de periodistas, de medios, de compañeros de partido y de amigos de toda la vida, porque ya ellos entienden que lograron estar en la posición de la cual nunca van a bajar. ¿Y qué error? Porque aunque el gobierno de Luis Abinader siga termine estos 4 años, continúe 4 más, la Constitución dice que son 2 periodos y nunca más. Es probable que inclusive el gobierno se pudiera arriesgar a modificar la Constitución y llegar a un tercer periodo. Pero aquí en República Dominicana el que más duró fue el jefe, que duró 30 años, y un día tuvo que salir del poder. Un día lo sacaron del poder y de muy mala manera. Es decir, que el poder no es eterno ni dura para siempre. Y la gente se olvida que en la medida que va sembrando espina en el ejercicio de la función pública, el día que baja de allí, esas espinas lo van a estar esperando. Pero no lo van a estar esperando para clavarle los pies, sino lo van a esperar para clavarlos en las nalgas, así como usted lo oye. Cuando los funcionarios públicos asumen una posición, lo primero que deberían hacer es leerse el artículo 148 de la Constitución de la República Dominicana, que dice: las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunto y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y los perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. Pero también deben saber los funcionarios públicos que por más poder que tengan, por más que se sientan que están arraigados en los cargos públicos, existe la ley 107-13, la cual habla de la responsabilidad de los entes públicos y del personal a su servicio. Y esa ley tiene, que no lo voy a leer por razones de tiempo, en su artículo 58 tiene varios señalamientos del por qué los funcionarios públicos no pueden abusar de su poder, del por qué en este país que se ha avanzado tanto en la administración pública de la República Dominicana, que encontró el PRM ya caminando, que no es cierto que aquí se descubrió América el 16 de agosto del 2020, sino que aquí había un país, aquí habían instituciones funcionando, mal o bien, pero estaban funcionando. Y sin embargo, algunos funcionarios pues se olvidaron de eso, de sus prédicas constantes, que inclusive en su cuenta de Twitter se promueven como seguidores de la cultura de la legalidad. Y aquí entonces le comienzo a ustedes a contar de qué se trata. Resulta que el Tribunal Superior Administrativo condenó al director de la Dirección General de Presupuesto por violar la Constitución y ley al cancelar a una empleada protegida por el fuero sindical. El señor José Rijo Presbot incurrió en responsabilidad, es decir, está condenado en su patrimonio personal. ¿Por qué? Por violar la ley. Pero que no ha sido una vez que lo ha hecho, ya ese funcionario público tiene 5 sentencias en la costilla. ¿Por qué? Por violar la ley. Y hasta ahora yo no he visto que ninguna instancia del superior gobierno, que el presidente, le haya llamado la atención y le haya aconsejado o le haya recomendado que los funcionarios públicos están obligados a cumplir con la ley, no pueden ir más allá de esta. Y de esta forma entonces la cuarta sala del Tribunal Superior
Administrativo condenó al director general de presupuesto, aquí estoy leyendo ya parte de la sentencia, José Rijo Presbot, al pago de una indemnización en favor de un técnico de ese organismo que se encontraba protegida por el fuero sindical y a la que el funcionario desvinculó de la institución de manera ilegal. La sentencia número 030-1642-2022 SEN 01004 de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo de fecha 11 de noviembre del 2022 condenó al director de presupuesto José Jesús Rijo Presbot a una indemnización a favor de la licenciada Lisa Mabel Mercedes Collado de Fernández por los daños que le ocasionó al desvincularla en forma ilegal de esa institución. Yankee, coloque la imagen de la sentencia que la tenemos disponible y el que la quiera me puede escribir y con mucho gusto se la podemos enviar y si no va, la puede buscar en 7días.com.do. Ahí está la sentencia íntegra y ustedes la pueden leer. El tribunal que determinó que la licenciada Lisa Mabel Mercedes Collado de Fernández, entonces en su momento era analista central de la Dirección General de Presupuesto y fue cancelada de forma irregular por Rijo Presbot, a pesar de que esa joven era presidenta de la Asociación de Servidores Públicos de la Dirección General de Presupuesto, por lo cual debe ser ahora indemnizada económicamente. El tribunal condenó al funcionario, no a la solicitud que hizo la demandante, que eran unos 10 millones de pesos, que ojalá hubiese sido así para que el presidente se sintiera. Pero el tribunal lo condenó a pagar 250,000 pesos por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado y al pago de intereses moratorios del 1% mensual contados a partir de la interposición de recurso contencioso administrativo. El TCA consideró que antes de proceder a la desvinculación de la técnico presupuestaria, Rijo Presbot debió solicitar el desafuero sindical de Collado ante esa jurisdicción, por las causales que están establecidas en la Ley de Función Pública, lo cual se pudo comprobar que él no le dio la gana de acatarla y tomó su decisión. No es que los funcionarios públicos no tengan el derecho de desvincular a un servidor público. La administración pública no es de nadie, pero los derechos hay que preservarlos. Y en esta administración de Luis Abinader, que no sé cómo el presidente eso lo ha permitido, se han vulnerado muchos derechos. Y ustedes saben por qué aquí esa situación no causa mayor tipo de reacción social. Porque lamentablemente muchas de las personas que fueron desvinculadas son infelices, que no tienen los recursos necesarios para constituirse en abogados, lo cual constituye un abuso. Pero hay muchas de esas personas que están en esa situación, que perdieron sus empleos a pesar de ser técnicos, a pesar de estar en carrera administrativa, de que fueron inclusive humillados y fueron degradados. Y la administración de Luis Abinader, el presidente, sobre eso no se pronunció ni tomó acción. Entonces yo le pregunto al presidente, ¿qué culpa tiene un servidor público que comenzó en la gestión, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía, entró a la carrera administrativa en el gobierno de Leonel Fernández, fue respetado por el gobierno de Danilo Medina y por un tema de diferencia política, porque cambió de un partido a otro, hay que cancelarlo? Una persona que no ha cometido ninguna falta, una persona que está haciendo un ejercicio profesional, y a los que no fueron cancelados entonces se aprovechó la condición y fueron degradados. Y los beneficios que inclusive le correspondían al día de hoy hay muchos que aunque han sido también, han sido emitidas sentencias, no lo están recibiendo porque lo incidentan los casos y no tienen la forma de cómo ellos seguir el sustento. Por eso la gente no acude a la justicia, no porque no tenga la razón, no porque no tenga derecho. Y ese tipo de abusos tienen que pararse. Ese tipo de consideraciones en las instituciones públicas tienen que terminar, porque el gobierno no es de nadie en particular, aunque lo haya ganado el PRM. Y todos los gobiernos que hayan hecho lo mismo lo han hecho mal. Y eso no puede ser porque se tratan de dominicanos que no han violado la ley y que participaron y muchos de ellos entraron a posiciones por concurso. Ah, no, pero porque no les da la gana por un tema político o por un tema inclusive de retaliaciones personales, porque hay funcionarios que tienen gente por debajo que tiene la libertad de hacer lo que le da la gana y el funcionario lo aplaude. Pero qué bien, presidente, mire, esas cosas ahora no pesan. Quizá usted logra su repostulación y eso no es culpa suya, presidente. Sin embargo, usted se comprometió con este país,
que los empleados de la administración pública iban a ser respetados. Yo no estoy aquí promoviendo ni defendiendo botellas, pero aquí hay gente profesionales. Este Estado está tecnificado. Aquí hay mucha gente profesional que merece estar en una posición pública y que ustedes mismos, que llegaron al Estado con un afán de cancelar a todos, después se dieron cuenta que muchos de esos técnicos tuvieron que reponerlos. Presidente, finalmente le digo, una de las debilidades que tiene su gestión de gobierno se llama ejecución presupuestaria. Y parte, ¿sabe de qué, presidente? De la debilidad que tiene su gestión para la planificación. Con la ley 34006, si no se planifica adecuadamente, el presupuesto tampoco se puede ejecutar adecuadamente. Y ahí está uno de sus talones de Aquiles. Revise eso, presidente, por el bien del país y por el bien de su gobierno. Lo dejo ahí, Salvador. Bien, nosotros solo nos resta agradecerle la sintonía. Solo eso por hoy. Luis José Chávez, Carlos del Pozo, Bernardo Núñez, Aníbal Carrosario, Johanna Parra, Mariela Payano, Giancarlos Encarnación, Fermín Adames y un servidor, Salvador Sánchez, le dicen buen feliz resto del día, ahora en la Super 7, la pasión del dominicano. Mañana a las 3 de la tarde, ¡continuamos!